Catecismo de la Iglesia Católica, Compendio. Primera parte, la profesión de fe. Segunda sección, la profesión de la fe cristiana. Capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. Creo en la Santa Iglesia Católica, la Iglesia en el designio de Dios. ¿Qué designamos con la palabra Iglesia? Con el término Iglesia se designa al pueblo que Dios convoca y reúne desde todos los confines de la tierra para constituir la asamblea de todos aquellos que por la fe y el bautismo han sido hechos hijos de Dios, miembros de Cristo y templo del Espíritu Santo. ¿Hay otros nombres e imágenes con los que la Biblia designe a la Iglesia? En la Sagrada Escritura encontramos muchas imágenes que ponen de relieve aspectos complementarios del misterio de la Iglesia. El Antiguo Testamento prefiere imágenes ligadas al pueblo de Dios. El Nuevo Testamento, aquellas vinculadas a Cristo como cabeza de este pueblo, que es su cuerpo, y las imágenes sacadas de la vida pastoril, redil, grey, ovejas, agrícola, campo, olivo, viña, de la construcción, morada, piedra, templo, y familiar, esposa, madre, familia. ¿Cuál es el origen y la consumación de la Iglesia? La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios. Fue preparada en la antigua alianza con la elección de Israel, signo de la reunión futura de todas las naciones. Fundada por las palabras y las acciones de Jesucristo, fue realizada sobre todo mediante su muerte redentora y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. Al final de los tiempos, alcanzará su consumación como asamblea celestial de todos los redimidos. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra de este reino de salvación. ¿En qué sentido la Iglesia es misterio? La Iglesia es misterio en cuanto que en su realidad visible se hace presente y operante una realidad espiritual y divina que se percibe solamente con los ojos de la fe. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento universal de salvación? La Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con Dios, así como de la unidad de todo el género humano. La Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. ¿Por qué la Iglesia es el pueblo de Dios? La Iglesia es el pueblo de Dios porque Él quiso santificar y salvar a los hombres no aisladamente, sino constituyéndolos en un solo pueblo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuáles son las características del pueblo de Dios? Este pueblo del que se llega a ser miembro mediante la fe en Cristo y el bautismo, tiene por origen a Dios Padre, por cabeza a Jesucristo, por condición la dignidad y la libertad de los hijos de Dios, por ley el mandamiento nuevo del amor, por misión la de ser sal de la tierra y luz del mundo, por destino el reino de Dios ya iniciado en la tierra. ¿En qué sentido el pueblo de Dios participa de las tres funciones de Cristo, sacerdote, profeta y rey? El pueblo de Dios participa del oficio sacerdotal de Cristo en cuanto los bautizados son consagrados por el Espíritu Santo para ofrecer sacrificios espirituales. Participa de su oficio profético cuando, con el sentido sobrenatural de la fe, se adhiere indefectiblemente a ella, la profundiza y la testimonia. Participa de su función regia con el servicio, imitando a Jesucristo, quien siendo Rey del universo se hizo siervo de todos, sobre todo de los pobres y los que sufren.
¿De qué modo la iglesia es cuerpo de Cristo? La iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del Espíritu, Cristo, muerto y resucitado, une consigo íntimamente a sus fieles. De este modo, los creyentes en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad formando un solo cuerpo, la iglesia. Dicha unidad se realiza en la diversidad de miembros y funciones. ¿Quién es la cabeza de este cuerpo? Cristo es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia vive de Él, en Él y por Él. Cristo y la iglesia forman el Cristo total, San Agustín. La cabeza y los miembros como si fueran una sola persona mística, Santo Tomás de Aquino. ¿Por qué llamamos a la iglesia esposa de Cristo? Llamamos a la iglesia esposa de Cristo porque el mismo Señor se definió a sí mismo como el esposo, que ama a la iglesia uniéndola así con una alianza eterna. Cristo se ha entregado por ella para purificarla con su sangre, santificarla y hacerla madre fecunda de todos los hijos de Dios. Mientras el término cuerpo manifiesta la unidad de la cabeza con los miembros, el término esposa acentúa la distinción de ambos en la relación personal. ¿Por qué la iglesia es llamada templo del Espíritu Santo? La iglesia es llamada templo del Espíritu Santo porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la iglesia, en su cabeza y en sus miembros. Él además edifica la iglesia en la caridad con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Escribe San Agustín: lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, es para nuestros miembros, eso mismo es el Espíritu Santo para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Qué son los carismas? Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo concedidos a cada uno para el bien de los hombres, para las necesidades del mundo y en particular para la edificación de la iglesia, a cuyo magisterio compete el discernimiento sobre ellos.